trabalho dignifica, é assim que nos explica o clube da falha. É ou não é? Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a un programa novedoso hoy con algunas incorporaciones de invitados realmente notables que ustedes van a ver después y con algún tipo de observación. Vamos a hablar hasta de fútbol, si es que encontramos el papel del fútbol, que es lo que quería mencionar. También quería hablar del tema de Mendoza, pero bueno, lo vamos a dejar un poco para después. Vamos a empezar primero con Boca, porque Alberto Fernández, que se saca fotos con todo el mundo y además se saca fotos con las camisetas de otros equipos, se sacó una foto que ustedes van a ver de Boca, que obviamente debe decir Fernández, el director ya la puso ahí, secundado por un lado por un candidato a presidente de Boca que se llama Carreras, un hombre cercano a la Cámpora, y del otro lado con alguien que es una especie de réplica, digo por el look, de Angelici, o Angelici es una réplica de él, los dos hombres poderosísimos en la capital federal. De esos que no se conocen tanto, pero que son muy poderosos, que es el caso de Víctor Santamaría, entre otras cuestiones, encargado, heredando de su padre, el gremio de los administradores de casas, porteros, en fin. Lo singular del tema es que Alberto Fernández tiene una gran relación con Santamaría, es consecuente con esa relación y se saca la foto con Carreras, que no va a figurar en la elección de la candidatura de Boca. Esto es, apoya a alguien que no va a ganar nunca. ¿Por qué? Y porque en Boca seguramente va a ganar el señor Guibaudo, que es Macri, que es Angelici, de acuerdo al resultado que tenga Boca en estos partidos con River. Caso contrario, ganará el señor Ameal o el señor Velaldi, un viejo aspirante a la presidencia de Boca que es poderosísimo transportador de YPF. Tanto que en una elección pasada lo sacaron del medio, porque le dijeron, si querés competir por la presidencia de Boca, olvídate de transportar los camiones en YPF. Bueno, son todas estas lindezas que ocurren dentro del mundo del fútbol, del negocio del fútbol. Las elecciones en Boca, como ustedes saben, son el 8 de diciembre y para entonces el gran secreto es la continuidad o no del proyecto Macri y Angelici. Pero les quiero contar algo. Va a ser muy difícil que haya un nuevo partido, aparte del de mañana, entre River y Boca, si el resultado no sale de acuerdo a lo que espera determinada congregación boquense. La situación en ese plano es bastante difícil y les insisto, va a ser complejo la realización de ese partido si el resultado es demasiado adverso. O, en todo caso, como estas cuestiones siempre se resuelven con dinero, alguien hace una inversión importante. Como no sé mucho más de fútbol, me suspendo y hablo del compañero o de la compañera de fórmula de Alberto Fernández, que hay una enorme versión debido a que ella está viajando tan a menudo a Cuba, a La Habana más precisamente, donde también tiene reuniones, digamos, políticas o económicas, no solo se preocupa por el tema de la salud de su hija, ya que dentro del gobierno y dentro de ciertos sectores se dice que la señora Cristina está en retirada, que le va a dejar la administración del gobierno a Alberto Fernández, que ella no va a participar, que ella en general no tiene nada que ver. Pero quiero citar, si ella se ha entrevistado más de una vez, y no solo en su casa, con un vecino, con el señor Galuccio por el tema de YPF, es porque algo le importa. Si ha almorzado a solas con
el responsable de uno de los mayores fondos de inversión, que es el banquero David Martínez, el mexicano, que vino muchas veces a la Argentina, que ha recogido fondos de la Argentina, que visitaba a Zanini, que visitaba en alguna medida a Cristina, que visitaba a Massa, por alguna razón tiene. Si se ha entrevistado también a solas, almorzando con otro banquero prominente de la Argentina, y se ha almorzado también, por ejemplo, con el señor Pagani, también a solas. ¿Ustedes creen que esta mujer, que además va de visita a la casa de los Massa y la Galmarini a tomar té o mate o café para hablar de cuestiones de viejas rencillas y superarlas y no de quién va a ir a YPF, ¿ustedes creen que esta señora está alejada del proyecto de poder que posiblemente se consagre el 28 de octubre? Me parece difícil. Aunque hay un tema sobre el cual vamos a conversar con uno de nuestros invitados que está relacionado con el agradecimiento, el reconocido agradecimiento que ella le debe a las autoridades cubanas por el tratamiento de salud que le hacen a la hija, por el cuidado que tienen por su hija y por la particular gentileza que han tenido con ella. ¿De qué modo se va a expresar en el futuro? Es algo que no sabemos. También suspendemos el capítulo Cristina y Fernández para pasar a una figura que va a ser relevante en la próxima administración de los Fernández, con el consentimiento de ambos y con el impulso de ambos, en algún cargo singular e importante. Me refiero a alguien que ya tuvo que ver con la vida política de la Argentina y que se llama Gustavo Vélez. Hasta ahora se había mencionado la posibilidad de que había un proyecto de Vélez con relación a una nueva justicia, pero parece que Vélez ha avanzado en diversos proyectos. Y es bastante interesante la reincorporación de Vélez a la vida política argentina, porque como ustedes recordarán, Vélez, a quien apodaban Zapatitos Blancos, era por su visión inmaculada de la vida política argentina, siendo hombre de la administración de Carlos Menem, siendo también hombre de la administración de Néstor Kirchner, pero independientemente de eso, la llegada de Vélez va a resultar un fenómeno de conmoción. Ya lo pensó incorporar la señora de Kirchner cuando ella era presidente, pero Vélez no se fue bien de su relación con Néstor Kirchner, y no se fue bien por un conflicto, hubo conflictos varios, pero digamos el más notorio fue cuando él publicó una foto del jefe de los espías de la Argentina en ese momento, que era el famoso ingeniero Estiuso, si es que se llama Estiuso. Eso le provocó una enorme complicación, tanto que tuvo demandas judiciales, se tuvo que ir de la Argentina, en alguna medida en los Estados Unidos le dieron refugio y lo alojaron en alguno de estos organismos internacionales tipo BID o Banco Mundial. Lo singular de este caso, casi gracioso, es que después el señor Estiuso tuvo un problema semejante, ustedes recordarán, con derivaciones del caso Nisman. ¿Y dónde se fue a refugiar Estiuso? También protegido por los Estados Unidos, a los Estados Unidos. En fin, anoten el nombre de Gustavo Vélez. Paso ahora a suspender un poco todo esto tan serio y trascendente de la vida política para darles un detalle sobre la razón por la cual se ofendió verdaderamente Alberto Fernández por las declaraciones de Horacio González, el que fue director funcionario público durante tantos años en la Biblioteca Nacional. Porque ustedes recordarán que él despectivamente se refirió a Alberto Fernández y dijo que tuviera cuidado, atención, mirá, ojito, que Cristina no va a ser una mera vicepresidente, más o menos lo que decían otras figuras de la vida política argentina vinculadas al peronismo.
También hizo un recuerdo sobre el tema de la lucha armada de los 70, que dijo que había que revisarla, reescribirla, como si ya no estuviéramos hartos de tantas reescrituras. Pero ¿qué es lo que le molestó a Alberto Fernández? A Alberto Fernández le molestó un comentario, si ustedes quieren, estético, que hizo el señor González, porque se refirió a la forma en que Alberto Fernández se viste. Dijo que se vestía como una persona triste, gris, como digamos, un empleado de tribunales, imaginándolo a Alberto Fernández con como si fuera un visitador médico, con el portafolio, cumpliendo todos los días con esas misiones rutinarias que ofrece el Palacio de Justicia, y se colocó en este juicio irritante en una posición que se desconocía de Horacio González, porque nosotros no sabíamos que era una suerte de Messier Canesú, de Jean Cartier, de Piazza, de Balenciaga, lo menos. Sobre todo él, que verdaderamente, quizá si el director tiene algún tipo de imagen, nos puede demostrar que sus cuestiones estéticas son más bien discutibles. Y a pesar de que solo veo yo ahí una fotografía con un suéter convencional, casi de bibliotecario, hay otras que son mucho más tristes y mucho menos elegantes que las de Fernández. Por lo menos es lo que piensa Fernández. Voy a empezar con un chiste, a propósito de que hoy habló una figura que va a integrar o va a presidir el gabinete económico de Fernández en el caso de que Fernández gane. ¿Ustedes saben cómo se constituye una pyme en la Argentina? Muy simple. Primero hay que comprar una gran empresa, que en un año la Argentina la convierte en una pyme. Quizá para reparar este fenómeno de decadencia, de brutal decadencia de la economía argentina, de la pérdida patrimonial que tienen las sociedades, las empresas y los ciudadanos, fue hoy a hablar el señor Culfas, Matías Culfas, a un congreso, a un seminario que organiza Clarín. Curiosamente siempre van Alberto Fernández, otra gente del futuro gobierno, a hablar en todos los eventos que organiza Clarín. Para alegría de Guillermo Moreno, para alegría de Julio De Vido, para alegría de la memoria de Néstor Kirchner y seguramente también para alegría de la cambiada, la transformada Cristina Kirchner. En realidad este delfín de Alberto Fernández en materia económica, un hombre que viene de lo que se llama el Grupo Callao, que en alguna medida impulsó Fernández, no modificó mucho su pensamiento de lo que venía observando. Creo que a los mercados le hacen un poquito de ruido algunas de las declaraciones de Culfas. Pero dejemos eso, los mercados se van a expresar más adelante y tengamos en cuenta otra novedad. Mucha gente cree, está convencida, que Alberto Fernández tiene un acuerdo con Roberto Lavagna. El acuerdo, digamos, empezaría a regir a partir del 28 de octubre, una vez pasadas las elecciones, y en esa ocasión Alberto Fernández pretende, sueña, que Roberto Lavagna se incorpore como ministro de Economía de su futuro gobierno. Mientras que Lavagna, según cuentan, en el caso de aceptar, lo cual todo va a resultar un cortejo notable, hasta con mariachis tocando en la puerta de Lavagna para ver si lo convencen, él quisiera estar, en todo caso, asistir o colaborar controlando el tema del pacto social. El pacto social es una de las misiones que hoy maneja Culfas. Eso y el Ministerio de la Producción. Por el momento, esas son sus dos funciones. Y en el caso que no cierren con Lavagna, me parece que va a tener un destino superior, aunque hay otros candidatos. No quiero dejar pasar un acontecimiento que fue la elección en Mendoza.
La elección en Mendoza probó una diferencia realmente notable entre el radicalismo de Cornejo, expresado por el nuevo gobernador elegido, y una señora que era delegada de Cristina de Kirchner, lo que se dice una ahijada de Cristina de Kirchner, la señora Sagasti, senadora de la Nación. Bueno, las elecciones se ganan o se pierden, pero sorprende la contumacia de Cristina con esta candidata, a quien ella en algún momento defendió tanto, ya en épocas pasadas, que por defenderla en Mendoza provocó el retiro, la renuncia de una de las figuras más importantes del gobierno de los Kirchner como operador político y de gobiernos anteriores del peronismo. Me estoy refiriendo a alguien que ya no está en esta tierra, que se llama Masón, conocido como el Chueco Masón, organizador de casi todas las aventuras políticas electorales del peronismo en la Argentina. Quizá el hombre que tenía más en su cabeza los nombres, las personas y los grupos que había que convocar. Cristina se impuso para designar a esta mujer como su preferida, su favorita, al extremo de que Masón, que no era mendocino, pero era como si fuera mendocino, tuvo que irse. Pero, como interrogante, yo creo que Cristina a Masón lo hizo echar por otras razones. Masón tenía en su oficina de la Casa Rosada, cercana a la oficina presidencial, algún tipo de personal que a ella en particular le molestaba. Por último, voy a cerrar con la curiosidad de algo que ocurrió hoy, que fue la participación, el homenaje de Alberto Fernández y de algunos colaboradores o cercanos, como es el caso del ex juez Arlanián, abogado, no sé si de la señora, pero ex socio de Beraldi, el que la defiende a la doctora Kirchner. También estaba el ex canciller, ya me voy a acordar el nombre porque parece... gracias, Rafael Bielsa. Y bueno, se emocionó Alberto Fernández al recordarlo a Esteban Rigui. Esteban Rigui, con una dilatada trayectoria política, un hombre que viene del despacho jurídico de la familia Cámpora, autor obviamente de aquella ley que puso en libertad a mucha gente, en ese aspecto malhadada ley, porque se escaparon algunos que no se tenían que escapar, o por ahí otros que no debían hacerlo. Lo cierto es que este hombre, muy respetado dentro del mundo de la comunidad jurídica, tuvo un conflicto. Antes de ese conflicto, él tenía una cátedra que compartía o en la cual estaba Alberto Fernández. Pero de ese episodio hay dos cuestiones que vale la pena recordar. Uno, el ex vicepresidente Vudú, con quien fue solidaria la expresidente Cristina de Kirchner en la denuncia, se quejó públicamente un sábado a la mañana por transmisión televisiva de que en alguna medida lo estaban extorsionando algunos estudios jurídicos, que él de un modo u otro vinculó a Rigui, razón por la cual Rigui tuvo que renunciar. En esa ocasión, también eso involucraba a algunos familiares de otras figuras políticas. Por ejemplo, al hoy candidato de Mauricio Macri en Mar del Plata, Montenegro, que en aquella época era juez. Terminó todo muy mal, fue irreparable. O después hubo algún tipo de consideración o de explicación. De cualquier modo, Rigui dejó eso, se tuvo que ir y la verdad que no se fue del modo más elegante. Alberto obviamente asumió la causa de Rigui. Pero también esa situación produce una contradicción.
porque en esa cátedra también colaboraba un juez que hoy es magistrado, que se llama Ercolini, y que llegó al cargo impulsado tanto por Righi como por Fernández. Pero curiosamente, como este juez Ercolini un día se le ocurrió investigar a la doctora de Kirchner, el doctor Fernández dijo que había que revisar las sentencias de Ercolini y pasó a ser del mejor de los jueces federales a ser quizá el peor de los jueces federales. Me voy a detener acá porque respeto a los invitados. Vamos a tener como primer invitado a Jorge Asís. ¿Quieren que me explaye sobre él? Lo vamos a hacer en el programa. El segundo invitado es una persona que nos va a decir si Vaca Muerta es un misterio, es un sueño, es una mentira o un mito. Yo les propongo que observen eso, porque hoy Culfas dijo que gracias a Vaca Muerta la Argentina va a duplicar su producción en 2 años. A mí me parece que está pecando de optimista. El invitado se llama Daniel Gerold. Y por último, alguien que ha decidido presentar su último documental en este programa. Esperemos que le traiga suerte a un periodista que se ha especializado en economía y que en este caso se llama Alejandro Berkovich y su documental es sobre el Fondo Monetario Internacional y su perversa influencia, según supongo que dice el documental, sobre la Argentina. En un minuto empezamos con nuestro primer invitado, el nunca bien ponderado Jorge Asís. Ustedes saben que tengo que empezar con una pregunta obvia, que es la que dice y repite todo el mundo, pero en la cual nos puede iluminar Jorge Asís. Escúchame, en el próximo gobierno, ¿quién va a gobernar? ¿Pichetto o Macri? Muy bien, muy bien. Pichetto, ¿no? Pichetto. ¿Y en el caso de la otra fórmula? Esa ¿O es la querés gran hablar pregunta. un poquito de Pichetto y Macri? No, si vos querés hablar. Yo hablo de lo que vos quieras, Roberto. Sí, por supuesto, pero... Vos tenés que marcar el punto, nada más. No, pero pensé que de pronto te estaba coartando porque te querías expresar sobre Pichetto y Macri. No, Pichetto en realidad recrea el mito griego lejano de Alcibíades. Alcibíades es aquel estratega ateniense que sorprende a los atenienses cuando viene al mando de las tropas de Esparta, ¿entendés? Como comandante y guerrero, que es un mito que se repite bastantes veces en la política argentina. Pichetto, ya que te interesa el tema Pichetto va a competir por la jefatura de la oposición a partir del año próximo. ¿Más que Cornejo y más que Rodríguez Larreta? Casi te diría, al mismo nivel que ellos, con una ventaja que tiene Pichetto, que es un poco más audaz y tiene más peronismo y de pronto se convirtió en el mejor defensor del macrismo, que en realidad es una cosa hoy insustancial, hueca, con consignas, que el que le encuentra de pronto alguna vuelta es Pichetto. Ahora, esa galladura, ¿vos crees que Macri no la recupera en 30 días, por supuesto? No. Mira, Macri hace verdaderamente lo que tiene que hacer. ¿Entendés? Y lo que tiene que ver con tu pregunta es prácticamente parte del objetivo prefijado, que es el objetivo desgaste de la fuerza que venció en las PASO. Es la explotación de las vulnerabilidades que presenta esa fórmula, el litigio que de pronto existe y está más o menos contenido, se lo quiere precipitar. ¿Cómo se lo precipita también? Con casi todos los comunicadores, hasta Roberto García, ¿te parece? Todos por preguntar que preguntan quién va a gobernar. En la pregunta
está implícito El prejuicio. el prejuicio y el gaste. En realidad, ¿por qué no se dejan de embromar y aceptan que quien les ganó es la doctora? Pero perdón, yo no digo Ya, que no te digo a vos, no te digo a vos. Estoy ¿Qué es lo que, convencido de ¿qué es lo que no más- terminan de aceptar? Más lo que traté de decir Esta recién pregunta, sí. es que la doctora no se retira. No hay un club de defensores de Alberto Fernández, más allá de que haya mucha gente que cree que Alberto Fernández va a ser Menem en oposición a Cristina. Y entonces lo que dice, y que la pregunta que la tengo acá es, si Cristina se ve con un banquero, almuerza con un banquero, Perdón, cenó con el banquero. cenó con el banquero. Cenó con el banquero. Sí, sí. Cenó con el banquero. Con Jorge Brito. Bueno, con el mexicano Martínez, después con Pagani, después se ve con el... Con Archibaldo Lanús, no te olvides. Bueno, pero eso fue una cena Archibaldo Lanús romántica, también, digamos, ¿cómo no? ¿no? Cena romántica. La primera salida de Cristina fue esa. Con el señor, el ex de YPF, el de la isla de Man, esa mujer, y va a la casa de Massa, quiere decir que esa mujer no está ni retirada ni nada parecido. En la casa de Massa hay muchas reuniones. Hay muchas reuniones. Es una suerte de Mirta Legrand de la política Mira vos. que no trascienden muchas de las reuniones que transcurrieron en el quincho que no conozco del Tigre. Pero a lo tuyo vamos a lo anterior. El otro día en una charla, empresarios me dijo, ¿a usted quién le parece? ¿Va a gobernar Alberto o ella? Escúchame, ella hizo lo que tenía que hacer para ganar. Y no tenía otro sujeto mejor que el que eligió para esta fórmula electoral que fue exitosa. Sin duda. Si yo me pongo riguroso, te digo, es una genialidad táctica para una patología estratégica. ¿Por qué te digo patología estratégica? Porque el litigio inexorablemente está, vos lo presentás. Bueno, se manifiesta, se expresa. Se Los manifiesta, González, los otros. Los grandes medios fueron también vencidos en las PASO por la doctora. Desde los grandes medios y con comunicadores que también fueron derrotados, prácticamente se instala, se precipita el conflicto y me parece como estrategia, si vos querés, acertada. Lo que pasa es que los otros también juegan. Pueden los muchachos ser grandes consumidores de amagues, es decir, comérselos todos, Sí. pero también saben que lo que quieren es directamente perforarlos. Ahora, ¿perforarlos para qué? ¿Crees que verdaderamente Mauricio Macri con Alcibiades Pichetto pueden tener verdaderas expectativas de dar vuelta a esta elección con 35% de pobreza? Yo no creo en eso. Lo que sí creo es que hay gente, si querés, para denominar algo el círculo rojo, que imagina la posibilidad de que Fernández, los gobernadores, algunas otras figuras de la vida política, se asocien, aunque sea tengan una afinidad particular en el futuro con lo que queda de lo que se llama la coalición del macrismo, y entre ellos juntos puedan gobernar separados de la doctora Kirchner, que expresa para ellos una posición más radical. A eso me refiero. Y en un momento de crisis como el que atraviesa la Argentina, una alternativa de esas características, no sé si tiene andamiaje o no, pero seguramente puede hacer sonreír a algunas personas que hoy están bastante afectadas por la conducta de los mercados. Sí, pero yo te diría, en un principio yo no creo que se retire, que tenga por qué retirarse. Ella hoy tiene un drama, que este drama, no te digo que sea consciente, en el fondo, desde el punto de vista político, retarda y casi te diría es conveniente tenerla a la doctora afuera, desplazada, digamos.
sin quitar el dramatismo y la responsabilidad que sinceramente que vos como padre, como yo, ese es el tema básico, digamos, que es el frente que tiene que cuidar. Pero ella, según mi información probablemente mala, de pronto podrá tener algún derecho a veto, podrá vetar, pero no directamente. Te podrá decir, vos le decís, ¿qué te parece, Jorge Asís, para ministro de lo que sea? ¿Te parece así? Sí, te mató. No me gustó Flores Robadas. Claro, a mí me parece que no. Eso te lo puede hacer con cualquiera. Y me parece que Alberto aprendió lo suficiente como para consultarle absolutamente todo lo que tiene que consultarle. Ahora, saben los dos que tienen enfrente un proyecto, un objetivo que consiste en desarmarlos, pulverizarlos. Pero te diría inútilmente, porque a lo que va Macri simplemente es a consolidar el voto de los convencidos. Digamos, y el voto de los convencidos puede llenar no solamente plazas de 30 ciudades, te puede llenar una ciudad, porque es un 30% de un electorado firme, cerrado, un segmento de hierro que es el tradicional antiperonismo que hoy lo tiene a Macri prácticamente como emblema, ¿no es cierto? Y que antes fue un porcentaje un poco mayor, supongo que eso es lo que debe... Y pudo haber sido mayor. Ahora, es admirable que este Macri, que es él, son las palabras de él las que lo sepultan, cuando él dice, a mí me tienen que juzgar si cuando yo termino mi gestión la pobreza aumentó. La pobreza te desbordó directamente. Absolutamente. ¿Entendés? Y no es un tema que se hable hoy por los índices que se conocen. Y en realidad, toda su gestión, y en esto me parece que el que se los dice en las reuniones es Pichetto, lo único que hacen es consolidar el voto que ya tienen, no avanzan en otro voto más, porque es imposible. Del mismo modo que ese Alberto conserva su cantidad de votos, imposible que pierda. Yo sinceramente creo que ya, digamos, aparte uno perfectamente lo puede decir, y está dicho en una nota mía que saldrá mañana, ¿no es cierto? Macri fracasó, córrase, deje fracasar a otro, que también tiene su derecho a fracasar. Es el destino argentino. Pero que tiene algo que ver, que es ese fracaso nacional matizado con algún triunfo individual, hasta que se perfore. Pero por lo que veo que está en el camino, permitime que no peque de optimista, porque el pacto social, que es el que se elabora y que tal vez es lo más aconsejable, ya era antiguo, viejo, superado en 1973 cuando lo quiso hacer Helbar con Rucci y con un Perón detrás que creo que tenía mayor liderazgo que Alberto Fernández. Hay dos cuestiones casi menores, pero digamos... No hay cuestiones menores ¿no? acá. Bueno. Las cuestiones menores son las que te llevan puesto, García. Bueno, entonces, ya que conoces un poco el mundo de ella, ¿por qué no viaja Máximo a ver a la hermana? O sea, ya ahí yo no tengo... Dejamos y yo no me meto en temas familiares. No, bueno, no es un tema familiar, es casi político, digamos. Bueno, ¿no? Es un tema político. La otra cuestión... No tengo información. Vos fuiste quizá la primera persona que por lo menos sacó un libro sobre la corrupción en el kirchnerismo. Sí, ¿no? Es el que te traje. Que ahí te está. sí. Inolvidable. Sobre Dos. Bueno, pero me acuerdo de que el primero, que nadie en general, ni en el periodismo, ni en ningún lado, decía nada, época en que Clarín obviamente estaba a favor de los Kirchner. Hoy, digamos, las situaciones que tiene la doctora y el kirchnerismo en general en la justicia son atribuidas como una persecución. A vos, que ahora en alguna medida tenés información del mundo de Fernández y de Cristina, ¿no te hacen ningún tipo de recuerdo sobre lo que escribiste en alguna oportunidad o algo así? No, yo asumo absolutamente... No, que vos lo asumís, la sí, última... pero los otros se volvieron buenos. No es que se volvieron buenos,
En realidad Alberto no tuvo absolutamente nada que ver con aquel estilo. Cuando dicen, por ejemplo, que Alberto quiere recrear la épica del primer kirchnerismo, me enternecen, porque en realidad kirchnerismo sin recaudación no existe. Digamos, yo me puse a escribir sobre todo esto porque era la manera de entender la lógica de poder que tenía Néstor Kirchner. Y que no era un poder para ponérselo, un dinero para ponérselo encima, ¿entendés? O gastar en cuestiones fastuosas. Era su método de hacer política y de acumulación política, ¿entendés? Que bueno. Yo no vi, perdóname, ¿no?, que Néstor haya gastado tanto en política. No. Digamos, que le buscaré otro tipo de interpretación a ese fenómeno acumulativo. Mira, él se enojaban mucho los kirchneristas y se enojan todavía cuando les digo que él era un líder de culto y un fenómeno recaudatorio, para decirlo amablemente. Se equivoca aquel que lo toma solamente como líder de culto y se equivoca aquel que lo toma nada más como un delincuente. ¿Entendés? Es su estilo y que me parece que él cometió una enorme equivocación. Consistió en morirse. Porque cuando vos más o menos indagás en la personalidad de un personaje como ese, que me parece que fue el último gran personaje, casi te diría que puede merecer una novela como El otoño del patriarca, un tirano bandera de Valle Inclán, porque es prácticamente el manejo del poder, que es lo que me fascinaba del personaje. ¿No? Bueno, un roabastos con Joel Supremo. Con Joel Supremo, ¿entendés? Jorge, te voy a dar el vino de la casa, te voy a dar unos nuevos angelitos que tenemos ahora. Suerte. Y tenemos, para que veas que es un programa ya de la televisión abierta, un reloj. Pero mira vos, si yo vine sin reloj. Ahí está, espero que te guste y Pero tenés me la oportunidad para que veas que con el avión nos vamos para arriba. No sé la Argentina, pero nosotros... Yo te voy a regalar los 2 libros que se publicaron mientras Alberto Fernández era jefe de gabinete. La marroquinería política, publicado en el 2006, con notas del 2005, y que esto no es chicana, de pronto él no tenía la menor idea de todo lo que pasaba. No, porque él no veía. Claro. Y el descascaramiento del sistema recaudatorio de acumulación. No se puede hablar de kirchnerismo sin hablar de sistema recaudatorio de acumulación. Bueno, estos 2 libros que tienen su historia, un poco es para la gente que dice que el Turco Asís se hizo cristinista. Los invito ahora a charlar, yo voy a charlar con Daniel Gerold, para ver verdaderamente qué es Vaca Muerta, porque me parece que nos están engañando. En un minuto nomás empezamos con el ingeniero. Gracias, Jorge. Primera pregunta que ustedes y nosotros nos debemos hacer. Esta historia, este fenómeno de Vaca Muerta, ¿es la salvación de la Argentina? ¿Es una gran mentira? ¿Es un mito? A usted, Gerold, lo invité un poco para que primero me diga realmente qué es esto y qué significado realmente tiene. Es una oportunidad económica que tiene el país, que tiene relevancia dentro de una economía pauperizada como la nuestra, que funciona. Desde hace un par de años se ha mostrado que funciona económicamente, es decir, que es posible desarrollarla, producir petróleo, producir gas a ciertos precios que son bastante razonables y con las tecnologías y con los métodos y con las operaciones de las empresas que están acá. Pero eso de que va a ser la Argentina, Arabia Saudita o algo parecido a eso, que en 2 años vamos a multiplicar por 2 la producción, creo que lo dijo hoy un economista, Alberto Fernández, ¿es así? Bueno, no son mis números, claramente. Digamos, ahí yo creo que se sobrevenden las expectativas, se tiende a pensar que aquí va a haber un grado de inversión similar al que hay en Estados Unidos. Entonces se dice, como este recurso, desde el punto de vista productivo, es bastante bueno, es como
los muy buenos que hay en Estados Unidos, dicen, bueno, entonces vamos a hacer exactamente igual que en Estados Unidos. ¿Y por qué no podemos ser igual? Bueno, porque somos completamente distintos a Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la organización de esa actividad de inversión, porque esto es una actividad donde hay que invertir muchos miles de millones de dólares durante muchos años para después tener una rentabilidad, un flujo de fondos que le permitan a las empresas recuperar lo que han invertido. Eso se da en países que tienen un sistema que favorecen eso, y no solamente porque tienen una ley específica, sino porque tienen una costumbre de respetar esas reglas de juego de cómo funciona la inversión petrolera en el mundo. Pero perdóneme, uno sabe que los petroleros van a países donde hay guerra civil, van a Colombia donde le secuestran a los ingenieros, supongo que algún colega suyo debe haber estado, van a lugares verdaderamente inhóspitos, baleados, etcétera, y tienen problemas para ir a Vaca Muerta. Y sí, porque, fíjese, le doy un ejemplo que me dio una vez un miembro del directorio de una empresa europea. Me dice, nosotros estamos hace 40, 50 años en Libia. Lo vimos a Gaddafi tirar abajo un avión comercial en Escocia, un acto terrorista. Después Gaddafi le tiraron un misil, le mataron a un hijo en su palacio real. Se dio vuelta, se hizo pro-occidental, hay guerra civil, lo mataron a Gaddafi. Y nuestro contrato nunca lo cambiaron. En Angola es lo mismo. Empresas que apoyaban al gobierno de turno y mientras la agencia de inteligencia de su país favorecía el derrocamiento. Entonces, un ambiente difícil, pero todos esos países que tienen esas historias cambiantes, agitadas, complejas, lo que sí aprendieron es que si ellos no respetan a la inversión que existe, ya sea extranjera o nacional, no tienen nada de eso que les da de vivir. Y nosotros pensamos que nosotros acá tenemos un capital que evidentemente no existe y que podemos hacerlo por las nuestras. Sin duda nosotros tenemos recursos humanos, tecnológicos, operativos para hacerlo. Perdóneme, lo he escuchado en un reportaje de hace 2 días o 3 al propio candidato Fernández diciendo que cuando utilicemos nuestra propia tecnología, como los noruegos, vamos a desarrollar al infinito Vaca Muerta. La verdad, yo todavía no vi ningún producto petrolero que diga Noruega, pero esa es otra cuestión. Sí. Pero bueno, yo creo que está de algún modo mal asesorado, porque Noruega no tiene una tecnología especial. Estados Unidos tiene una tecnología que no la tiene Estados Unidos, la tienen las empresas que proveen servicios petroleros, que son las mismas que están acá. Y acá se está usando exactamente hoy lo mismo que ustedes pueden encontrar en el Permian, en el medio de Texas. Exactamente lo mismo. No hay alguien que lo guarda una tecnología en una cajita y le dice, ah, no, a este país no se la voy a dar para poder dominarlo. Eso es de la década de la Guerra Fría. No existe eso. Acá está toda la tecnología. Hay que usarla, hay que aplicarla bien. Lo que nosotros no tenemos es el capital para invertir y desarrollar esto. Porque, de vuelta, se necesitan miles de millones de dólares. Entonces, a lo mejor hay gente de la que opina, economistas, políticos, periodistas. No, directores de cine. Directores de cine también, que a lo mejor han hecho una inversión de $1 millón o de 10 millones de dólares. Ahora, pero nunca participaron en una inversión donde hay que evaluar un país, decir, voy a poner 2.000 millones de dólares durante 8 años para que en el año número 8, 7, 9 yo pueda recuperar mi inversión y me pueda pagar dividendos. Eso es lo que mira cualquier inversor que quiere poner dinero, invertir, venir al país. O cualquiera que quiere financiar a los inversores y a las empresas que ya existen. Y acá, porque se perdió una elección primaria, se piensa que hay una conmoción en el país, una conmoción, un estallido, una guerra, entonces se hace un DNU para congelar el precio de las naftas y de los gasoil, de los combustibles y del petróleo, como una medida, porque si no la gente se muere en las calles. Entonces, por un DNU tan simple como que un presidente dice, acá hay un problema, que yo voy a congelarlo, y llama a los 9 ministros, firman todos y se hace un DNU. Y ahí se vulnera el contrato.
Lo que se vulnera es el marco de las reglas de juego que tiene un país para un sector que estaba funcionando bien, pero por sobre todo, para algo que no es necesario. Nadie está diciendo que aumenten 30% de un día para el otro los combustibles. Pero en enero del 2014 hubo una devaluación igual que la que hubo ahora, que fue 35%. Y el ministro Kicillof reunió a las empresas, le dijo, nosotros vamos a recuperarlo en 4 meses. Y en septiembre de ese año que cayó 2,5% del PBI, se devaluó 35%, el poder adquisitivo cayó 6-7%. En ese año los combustibles con YPF estatal valían $1,40 el litro, 80% más en dólares que lo que valen hoy los 80 centavos de dólar. Y sin embargo no se murió nadie, y después de ese 2014 hubo un 2015 que fue mejor. Entonces, acá se cambian las reglas con un simple decreto. Bueno, Entonces, pero Cristina estaba hizo un contrato especial con una multinacional, sí. Hablan de una ley para convertir a Vaca Muerta en una especie de Estado dentro del Estado argentino. Digamos, hay como una voluntad por no vulnerar esos compromisos. No, lo que yo veo es que hay una buena voluntad de atraer inversiones, para lo cual dicen, ahora venimos nosotros, ahora empieza todo de cero, lo que ustedes invirtieron antes lo perdieron. Ahora con nosotros vamos a hacer algo fantástico para que ustedes inviertan. Y el señor al cual no le reconocen las reglas de juego anterior, dicen, a mí me pueden crear una nueva ley y puede ser fabulosa. Ahora, ¿y con lo anterior qué vamos a hacer? Si ustedes no, el país, no un gobierno, el país no cumple con los compromisos y las reglas y las leyes que ya había, ¿por qué yo voy a creer en una nueva? Yo creo que habrá leyes, y seguramente se pueden pensar muchas, para mejorar aspectos que hay que mejorar, para que o se traiga más capital, se invierta más, para que los consumidores no tengan un efecto cuando se producen estos vaivenes, o que sube y se dispara el precio del petróleo, para que en el día a día le sube 30%. No, eso hay que amortiguarlo, hay que hacer algo inteligente para que los consumidores no se vean afectados. Pero lo que no puede ser es que a las empresas que están trabajando con un sistema se lo cambien de un día para el otro porque alguien piensa y no le cumplen lo que ya existe. Sería bárbaro que el nuevo gobierno, ya sea el que venga, la oposición, cumpla con lo que ya hay. Eso sería una señal importante. Es decir, que la Argentina supera sus problemas respetando las reglas y no rompiendo y armando un nuevo modelo energético. Esas cosas no existen. Ahora, cuando Fernández dice las tarifas no van a ser más dolarizadas porque acá vivimos en pesos, eso es vulnerar los contratos. Bueno, claro, digamos, más allá de los contratos, es vulnerar la lógica de una actividad económica. Porque, ¿sabe de la cual uno cree que va a ser la tabla de salvación del país. Claro, eso no va a suceder, porque si yo no cumplo con lo que hay hoy, nadie va a creer, después de que este país tiene los vaivenes que tiene y los problemas que tiene en tan poco tiempo, nadie va a creer que lo que ofrezca maravillosamente para una nueva inversión se va a cumplir. Eso nadie lo va a dar por cierto, y el país se desprestigia en ese accionar y en ese pensamiento, probablemente porque es fácil hablar de esto, como podemos hablar de fútbol y podemos hablar de política, tomando un café y en el aire y discutiendo ideas. Ahora, estos son números. Yo le acabo de mencionar que los precios de los combustibles están en el nivel más bajo en dólares de la historia argentina, excepto los picos hiperinflacionarios. Y está 60% más bajo, o 40% más bajo que lo que estuvo en el 2014 con la presidente Kirchner, de Cristina Kirchner. Y no pasó nada. Entonces, ¿por qué no se puede ajustar? Me hablan de las tarifas que están dolarizadas. Hay una parte que está dolarizada, la otra es por la evolución de los costos, que es como le gusta a muchos de los asesores que hay de distintos candidatos, incluso del gobierno actual. Pero ¿sabe lo que está dolarizado? Lo que más dolarizado está son los dólares. Esos están 100% dolarizados. Entonces, si usted va a querer que se inviertan dólares, no le puede decir, no, pero ya que los metiste, ahora quedaste atrapado en el país, ahora te doy pesos. ¿Y cuándo me los van a dar? ¿Voy a comprar dólares? No, no puede. Es medio ilógico. ¿Cómo va a aumentar y duplicarse la producción en 2 años o en 4?
En consecuencia, esta propuesta que hoy mencionó Culfas, de que van a duplicar la producción con este marco, digamos, de compromisos o de vulneración de compromisos, es como imposible. Bueno, yo no lo escuché, tomo lo que usted me dice, yo creo que eso no va a suceder. Lo cual no quiere decir que esto no sea una muy buena oportunidad económica para el país y una posibilidad, porque no es como han dicho algunos políticos, dice, bueno, porque no se está desarrollando Vaca Muerta con este gobierno. La producción que proviene de Vaca Muerta, que hoy en petróleo es 20% de la producción de la Argentina, y en gas es un poco más, 26%, en los últimos 3 años tuvo un desarrollo importante en términos relativos. Sigue siendo minoritario, pero este es un recurso extenso que hay en varios lugares. A mí no me gusta cuando dicen que se explota el 4%, entonces como si fuera un lote de un campo en Pergamino, entonces pongámoslo. No, tiene sus vicisitudes, es bastante complejo, pero puede aumentar la inversión y por lo tanto puede aumentar la producción. Con el gobierno actual se multiplicó por 6 o por 7 la que había 3 años atrás. Son las empresas los que lo hicieron, aplicando no la tecnología existió siempre, aplicando la forma en que se usa la tecnología, y están obteniendo con gente que hay acá, sin necesidad de tener un desarrollo tecnológico propio, usando los desarrollos que hay e invirtiendo dinero, se está haciendo lo mismo, con la misma productividad que hay en Estados Unidos. Pero el régimen fiscal es distinto. Hasta en materia sindical, por ejemplo, porque lo mejoraron. Se mejoró, no es como en materia sindical, la eficiencia no es exactamente igual, ¿sí? Pero no es uno de los principales problemas. Desde mi punto de vista, el principal problema es que el país no logra tener credibilidad en el cumplimiento de las reglas que existen, más que las leyes. Nadie cree que vaya a cumplirse con una ley mágica. Sería bueno, se puede mejorar. Lo que hay que hacer, hay que entender que cuando alguien dice, no, yo tengo que tener precios bajos, especificados para los argentinos, pero si exportan, bueno, ahí los dejo que ganen plata a precio internacional. Eso se puede hacer en países donde el consumo local es mínimo en relación a la producción total. Pero la Argentina no es Noruega. En Noruega viven 6 millones de personas, en la Argentina viven 45 millones, con 35% de pobreza. Entonces, acá lo que se debe respetar es la regla de inversión. Y yo le digo, la producción viene ascendiendo fuerte. Se cortaron 20 años de caída de producción de petróleo. 20 años. El año pasado subió 2,1. Este año viene subiendo 4,7. En agosto subió 5,7 interanual. El año que viene se va a exportar una cantidad creciente de petróleo con la inercia de las inversiones que hay. Ahora, estamos en un momento donde las compañías internacionales ya cerraron sus presupuestos para el año que viene. Está claro. Negativos lo cerraron. Entonces, negativo. Y sí, para abajo, van a invertir menos porque la incertidumbre es total y se está discutiendo entre el grupo que rodea al doctor Fernández o el ingeniero Macri. Acá el ingeniero Macri congeló los precios, interrumpió porque hay un problema. Bueno, ¿cómo sigue esto? Nadie lo sabe. Y después, en el grupo alrededor de Fernández hay muchos grupos, algunos con una orientación, otros con la otra, no hay una definición, siendo que la oportunidad que el país tiene una oportunidad. No sé si se va a duplicar la producción, yo creo que no. Ahora, si dentro de 2 años exportamos 3.000 millones de dólares más que lo que exportamos hoy, no hay otra actividad económica de la Argentina que pueda tener un impacto de esa magnitud. Le agradezco, no le pude preguntar de YPF, porque sigue perdiendo plata, pero hay un montón de gente candidata para hacer. A YPF le doy el angelito. Bueno, gracias. Le regalo la novedad acá del muchas nuevo gracias. reloj. Muy amable. De Reebok. Bueno. Y usted veo que... Yo le traje un libro, no sé si lo había traído alguna vez, pero yo tengo una gran admiración por Sarmiento y me parece que en un momento como este, donde parece que el país está condenado a la frustración y al fracaso, ese es un ejemplo de alguien que tuvo ideas y las llevó adelante, porque no está escrito que la Argentina deba fracasar. Los que fracasan son los que están en la dirigencia,
que por alguna razón que yo no alcanzo a comprender creen que saben de todo. Se concentran siempre en los gobiernos. ¿Ah? Sí, también. Bueno, le agradezco y a ustedes los invito a charlar ahora en un ratito a la presentación, creo que es la primera presentación del documental que hizo Alejandro Berkovich, el periodista especializado en economía, sobre el Fondo Monetario Internacional. Obviamente no vamos a pasar el documental porque tanto no le vamos a dar, pero bueno, quizá alguna exhibición le demos de alguna parte de eso, y importante que nos cuente su visión del tema y también de esta novedad, si Labaña va a ser el ministro de Economía de la Nación, porque él sabe más, inclusive hasta de lo que cuenta en sus programas. En un minuto, Alejandro Berkovich. Gracias, Daniel. Gracias. Esto creo que es parte del tráiler de tu documental. ¿Cuánto dura el documental? El documental dura 72 minutos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que se vio en televisión esto recién. Bueno, si sabía te lo dábamos un pedazo más, ¿no? Ahora, el objeto del documental, ¿cuál es? Son varios. El objeto es... Aparte de cocinar, porque vi que... Sí. Bueno, es un recorrido histórico, político, económico y gastronómico también, porque la metáfora que elegimos fue la receta del fondo. La receta que cíclicamente sale mal, sale fea, se quema, se pudre y sin embargo nos volvemos a comer cada 10, 15, 20 años. Bueno, la idea es que este documental sirva primero como recordatorio para los olvidadizos de la historia de Argentina con el Fondo Monetario, una historia muy rica, muy interesante, pero también como actualización para los que le perdieron el rastro en estos 20 años y no saben que el fondo, lejos de lo que nos vendieron el año pasado, sigue siendo el mismo de siempre. La misma institución, el mismo organismo que encarna básicamente al poder financiero de Wall Street, pero que representa políticamente al Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, al margen de eso, lo cierto es que Macri cuando va al fondo es como que no tiene otra alternativa. En algunas otras épocas, ir al fondo era como, bueno, tenemos la posibilidad de llegar al fondo, qué suerte que el fondo nos ayuda, que nos da buenas tasas. También ahora para Macri le da mejor buenas tasas que lo que le daban determinados fondos o prestamistas. Y el desenlace siempre es el final. Pero lo cierto es que al fondo se va porque no tienen otro recurso. Sí, históricamente sí, pero la verdad es que de los 22 acuerdos que celebró Argentina con el Fondo Monetario antes de este último, sí, suponete que el de Macri fuera uno solo, en realidad fueron 3, fueron 2 y el remozo del segundo. De esos 22 solamente se cumplieron 2. Los otros 20 terminaron o en crisis catastróficas o en nuevos acuerdos que vinieron a emparchar el anterior y de alguna manera hicieron superar una situación también de crisis. La verdad es que no es que no haya alternativa al fondo. Los países que llegan al fondo son países con la soga al cuello, claro, pero que llegan a tener la soga al cuello por distintas circunstancias. En el caso de Macri, primero que recién descubrimos hace meses que en realidad ya en diciembre de 2017, cuando fue el famoso 28D, sí, ya estaban evaluando acudir al Fondo Monetario. Lo supimos por documentos internos del fondo, por la relación, lo que reveló Duhovne, lo que reveló Sturzenegger, incluso hace poquito. El paper de Sturzenegger. Lo concreto es que el Fondo Monetario no se dedica a prestar plata como un banco, a prestar y a cobrarla. No. Se dedica a condicionar a los países que acuden en su ayuda, a pedirle ayuda, en la medida en la que puede hacerlo, como me dijo Ann Kruger para el documental. Nosotros no obligamos a nadie a aceptar nuestro dinero. Ahora, los argentinos en general, supongo que de eso también algo de desmitificación habrá, parece que el fondo hubiera sido creado para jorobar a los argentinos. Porque hay antecedentes, qué sé yo, Grecia, por ejemplo, Rusia, donde además el fondo tiró la plata, en algún sentido, como la tira en la Argentina, de alguna forma. Ahora, ¿cuál es la tentación del fondo? Un organismo que viene bancado por infinidad de países, internacional, se compromete tanto con la Argentina.
y durante tanto tiempo, y se repite. Es como que le encanta que la Argentina le haga lo que le hace, o ellos hacerle lo que le hacen a la Argentina. Bueno, el fondo tiene 3 estamentos claros en su funcionamiento. Tiene una burocracia, técnicos, la tecnocracia del fondo, de línea. Tiene el management, que son Christine Lagarde, ahora Kristalina Georgieva, los directivos. Y tiene el directorio, el board. Ahí se expresan los poderes de los países. Para mí, el Fondo Monetario muy claramente fue un producto de los ganadores de la Segunda Guerra, que buscaba garantizar la hegemonía del ganador dentro de los ganadores. Eso está clarísimo. Sí, sí. Así funcionó entre el 40 y pico de su fundación hasta la crisis del petróleo, los 70. Ahí cambió de rol. Ahí siguió protegiendo la hegemonía estadounidense, sobre todo en lo que ellos llaman las Américas, el hemisferio occidental, pero además empezó a proteger los intereses de Wall Street. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Wall Street, que tenía el dinero de la crisis del petróleo, que fluyó hacia Medio Oriente y que volvió a Estados Unidos, empezó a necesitar recobrar ese dinero, sea como sea. Y entonces los países endeudados, básicamente latinoamericanos, empezaron a pedirle al fondo y el fondo a condicionarlos de tal manera que le devolviera el dinero a la banca de Wall Street. Me lo dice Lavagna muy claramente en el documental. Al fondo no le interesa cobrar el capital. Los intereses. Al fondo le interesa cobrar los intereses y que el capital se postergue sine die, que sea una relación de dependencia lo más duradera posible. Ahora, te voy a pasar ahora algo que dijo en un programa anterior Juan Carlos de Pablo, antes de seguir con una pregunta. Director, ¿me puede pasar ese capítulo de Pablo con relación al fondo? ¿Qué le dieron antes para darle 50.000 millones a la Argentina? Muy sencillo, muy sencillo. Esto deriva de un acuerdo político, simpatía, denominarlo como quiera. Macri, Trump. Por supuesto que el presidente Macri no le podía decir a Trump, decirle a los muchachos de Wall Street que sigan comprando títulos públicos. No podía, decía a tu representante del fondo que me dio una mano. Se la dio. En la cantidad de recursos que consiguió Argentina, con la poca, subrayo, poca condicionalidad, es un subproducto de este acuerdo, digamos así, digamos político, ¿entendés? No de otra manera se entiende. No es un programa económico, me quedé sin una fuente de financiamiento que era emitir títulos públicos, lo cambio de acreedor. De acuerdo con el fondo, no aumentó la deuda, cambió el acreedor. 100% suscribo, 100%. Lo que dice Pablo es... Pero entonces el tema de la condicionalidad, para él es muy abierto el tema. No. Se equivocó el gobierno en cómo iba a hacer frente sus obligaciones con el fondo. No. Lo que yo suscribo de lo que dice Pablo es que esto es producto de un acuerdo político y que Trump efectivamente saltó todas las normas del fondo, no solamente para otorgar el crédito inicialmente, sino después para renovarlo cuando Macri ya estaba faltando a todos los compromisos, incluso estatutarios, como por ejemplo no alimentar la fuga de capitales con plata proveniente del FMI. Eso Macri lo hace a propósito, Trump lo hace a propósito y el Fondo Monetario lo hace porque no le queda más remedio. El Fondo Monetario intenta, y eso me consta, en varias ocasiones trabar la continuidad del acuerdo y de los desembolsos con Argentina. La burocracia del fondo. Sí, claro, la burocracia y el management. Bueno, ahora han trabado los 5.400 millones. Pero es de lo más razonable, dado que el gobierno... Bueno, perdóname, para Sanderis es de una irritación absoluta, una molestia, y se ha pronunciado como si fuera un hombre proveniente de la izquierda en contra de la burocracia del fondo. Sí, pues ya resulta cómico a esta altura. Y bueno, todo es cómico. Sí. No, la verdad, el Fondo Monetario, para mí, ha jugado su rol histórico. Ha jugado el rol que muy bien muestra acá. Mira, traje un par de libros para recomendarle al que le interese este tema, porque este documental es un viaje mío por Grecia, por Portugal, una visita a Washington para las 2 últimas cumbres semestrales, a donde le hice un reportaje muy largo a Stiglitz, que es un tipo que lo conoce de adentro, al Banco Mundial, al fondo, pero que, como decía Hegel, me apoyó en los hombros de gigantes. Este tipo, Paul Bluestein, es un periodista del Washington Post que escribió primero esta historia. Estos lamentablemente no están en español, los de Paul Bluestein. Primero escribió esta historia que es de Chastening, es el castigo, la penitencia. Es la historia del primer gran papelón internacional del Fondo Monetario, que es la crisis asiática.
Ahora salió una película muy buena coreana que se llama Default. Sí, la está pasando. En el festival coreano. Esa. Buenísima, donde cuentan justamente el papelón de Camdesús en ese contexto. Ahora, discúlpame que te saque un poco de tu esfuerzo periodístico, Sí. tu investigación pasada. Sí. Lo cierto es que ahora los Fernández dicen que quieren seguir con el fondo. Sí, van a tener que seguir sí o sí. Claro, ningún país hasta ahora defaulteó unilateralmente una deuda con el Fondo Monetario. Y además, si lo hiciera, sería... ¿Qué consecuencia tendría la Argentina si dijera no te voy a pagar al fondo? Bueno, enfrentaría un aislamiento diplomático, internacional, complicado. Lo que pasa es que el Fondo Monetario, así como nunca ha enfrentado un default soberano de impago, sí ha enfrentado gobiernos que con mayor o menor dureza le dijeron, mirá, ahora no te puedo pagar. La trampa en la que nos metió Macri al cambiar de acreedor, como decía de Pablo, que tomó irresponsablemente con los fondos de inversión grandes, con los bancos de Wall Street, con los grandes bancos que le prestaron, sí, sí. Apenas asumió el ripo famoso que acaban de cobrar. Sí. Esa deuda que renominó en el Fondo Monetario, el problema es que ahora no se puede renegociar en su capital, porque es con el Fondo Monetario. Entonces es una trampa tremenda. Pero tampoco con los fondos, porque Fernández acaba de decir que la propuesta de los fondos privados para renegociar la deuda le parece bien. Sí, eso no va a ocurrir. Siempre y cuando haya acuerdo con el fondo. Sí, por eso. Todo lo que está diciendo, me parece a mí, ¿no? Sin tener intimidad en ese equipo ni nada, pero sí de hablar con algunos de sus economistas. Me parece que ya sacaron las cuentas de que la salida de la uruguaya no alcanza, de que es simplemente un título, decir vamos a hacer una salida amigable. Yo tampoco entiendo para qué fueron a Portugal a investigar la de Portugal presuntamente 2 días, para hablar de la de Portugal y después decir que van a ir por la uruguaya, que tampoco tiene nada que ver porque finalmente lo del Uruguay son 200 palos. Exacto. Y lo de la Argentina, digamos que es un poco más. A mí me interesó ir a Portugal, ¿sabes por qué, Roberto? Vos lo vas a entender. No porque Argentina pueda replicar un modelo de otro país, así. Portugal tiene 10 millones de personas, está en Europa, tiene tiene la Comunidad Europea. Por eso. A mí lo que me interesó de Portugal y que se ve muy nítidamente en su gente, en el cambio de tendencia, es cómo puso en entredicho que lo del fondo era todo inamovible. Lo que en Grecia la gente dijo durante 10 años, hagamos, en Portugal lo hicieron. En Grecia ni siquiera lo hizo un gobierno de izquierda. Mirá que a mí en un inicio me simpatizó Syriza. Sí, claro. Me pareció que Alexis Tsipras venía a dar vuelta a la página de la historia griega. Nada de eso ocurrió. Lo que yo vi en Grecia el año pasado, Roberto, es un país en posguerra. Uno puede viajar, si tiene mucha plata, por las islas del Egeo y disfrutar de un turismo que no se afectó en nada. Pero recorrer las calles de Atenas o de Tesalónica es recorrer un país en guerra, que acaba de salir de una guerra. Gente tirada en las calles, aeropuertos enteros abandonados con aviones todavía muertos ahí en el medio de la pista, gente, por supuesto, lisiada, tirada. Pero Portugal... No resultó así, dio vuelta. No digo que haya sido un milagro, pero digamos, llevó su tiempo. Por eso digo, contrastan dos países que los dos tienen 10 millones de personas, los dos tienen más o menos el mismo tamaño, los dos tienen más o menos la misma trayectoria, entraron en crisis al mismo tiempo, contrastan porque Grecia aplicó la receta del fondo 10 años seguidos y está como si hubiera tenido una guerra, y Portugal a los 2 años le dijo, sí, pero basta. El ajuste de Portugal fue también absolutamente brutal. Fue importante, no fue tan brutal como el de Grecia, en términos fiscales lo fue, en términos salariales lo fue, pero se empezó a revertir, y en términos de ingresos lo revirtió casi totalmente ya, ingresos del sector privado, digo, casi totalmente ya este gobierno. Para mí la novedad de Portugal no es tanto los pasos que siguieron las medidas económicas, porque no las podemos copiar tampoco. Lo que tuvo de novedoso es que armó una coalición política que dijo, la receta del fondo nos está hundiendo, salgamos de acá. Ahora, si la Argentina no pudo cumplir, y esto como pregunta final me quedaron 40, con un equilibrio del déficit o con un déficit de 1 primario, ¿cómo va a ser con un 3 el gobierno de Fernández? ¿Y quién pide 3? La solución a la uruguaya. Y por eso yo creo que eso que es muy difícil de alcanzar, que incluso aunque lo hicieran sería muy cruento, que para mí es algo que están haciendo para satisfacer ahora preventivamente a los mercados. Las elecciones. Sí. Bueno, te doy el vino. Muchísimas gracias. Te doy el Roberto. nuevo reloj. ¿En serio? ¿Un reloj? Va. Sí. Bueno, yo... Qué belleza de reloj.
Qué lindo. Ya Muchas gracias. somos un programa importante y te doy obviamente el angelito que te Es el segundo que tengo y estoy muy contento Bueno, de venir perfecto. por segunda vez. Este libro también te lo recomiendo y te lo dejo, el de Noemí Brenta. Perfecto. Noemí Brenta es historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, la máxima estudiosa de la materia en la Argentina. Bueno, te agradezco y los despido. Y decime, ¿Labaña va a ser el ministro de Economía de Fernández? ¿Tampoco sabes eso? Bueno, mucho internacional y poco local. Otro día lo traemos para lo local. Gracias Alejandro, gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes.